Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. Prepárese para ver la última lluvia de meteoros de este año. Será visible en todo el mundo hasta la siguiente semana. Estos son los mejores días para apreciarla. Los espectáculos de luces que invaden el cielo tradicionalmente en esta época del año tendrán un show natural con la última lluvia de estrellas. Las Géminidas. Esta batalla de meteoros se extenderá hasta el próximo 17 de diciembre, pero entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo tendrá su mejor gala, según lo confirmó la NASA. Mirar al cielo será como detenerse en el medio de una gran autopista a medianoche, transitada por vehículos con luces intensas que viajan a alta velocidad. Los meteoros son restos de cometas que dejan tras su paso cerca al Sol. El espectáculo comenzará alrededor de las 9 o 10 de la noche. La NASA recomienda ser pacientes, pues se trata toda la noche para contemplar este fenómeno. Expertos sugieren salir de las ciudades y buscar zonas oscuras y de poca contaminación lumínica. Tengan en cuenta las condiciones climáticas, ya que es posible que por la temporada de lluvias en algunas partes el cielo esté cerrado. Y en época de Navidad, ustedes ya saben que van a regalar, pues Cristiano Ronaldo sí, el jugador del Real Madrid, les regaló a todos sus compañeros del equipo blanco un reloj avaluado en 8.000 euros cada uno y lo mejor, personalizado con sus nombres. ¿Qué tal este detallito? El portugués Cristiano Ronaldo regaló a sus compañeros del Real Madrid, con los que conquistó la 10ª Copa de Europa, el pasado mes de mayo, un reloj personalizado conmemorativo de un logro inolvidable, valorado en unos 8.000 euros. El regalo navideño de Cristiano a todos los compañeros con los que conquistó la última edición de la Liga de Campeones lo desveló Álvaro Arbeloa en sus redes sociales antes de viajar a Almeida, con una foto posando con el futbolista portugués y exhibiendo un reloj de la marca Bulgari personalizado con su nombre. El detalle de Cristiano está valorado en torno a 8.000 euros por cada reloj. Camino de Almería con este detallazo de Cristiano con la plantilla, con motivo de la 10ª Jala Madrid, escribió Arbeloa. Y Kim Kardashian ahora está en México, pero no crean que la diva se radicó en el país del tequila, sino que un grupo de artistas la hizo en forma de piñata. El retrato de la voluptuosa Kardashian ahora decorará fiestas y espectáculos. La figura de Kim Kardashian en una piñata y que fue difundida en Facebook por sus creadores en Reynosa, en México, ha causado furor en redes sociales, dijo Dalton Javier, dueño de la piñatería Ramírez. Indicó que en internet vio unas fotografías donde caricaturizaban el tamaño de las pompis de ella, colocándole una copa en los glúteos, conectada a una manguera que simulaba servir una bebida, y se le ocurrió copiar el diseño. Tras 2 semanas de trabajo logró terminar la piñata de la Kardashian mayor y la subió a redes sociales, y en Facebook es donde llamó la atención desde Washington hasta Argentina, de donde se comunican por inbox para pedirles informes. Y vamos a lo que está más pegado en las redes sociales. Este es un video de un niño que al parecer queda extrañado cuando lo sientan junto a un par de gemelas. Esta es la cara de asombro de un niño cuando lo ponen en medio de 2 bebés gemelas. ¿Estaré viendo doble?, parece preguntarse este pequeño. El rostro del niño perfila su sensación de desentendimiento al no comprender lo que está sucediendo. El video, colgado en la red social YouTube, casi tiene 3 millones de visitas en tan solo 2 días de haber sido publicado. Y cerramos nuestra emisión de hoy viernes con una de las presentaciones del programa The Voice que dejó sorprendidos a los jurados y más a la cantante colombiana Shakira. Una participante de The Voice sorprendió con la canción Loca de Shakira. Monique Abadi, desde que inició la canción, mostró una versión única e imponente. La sorpresa en la cara de la cantante colombiana Shakira fue inmediata. A pesar de esto, ella no fue la primera en espichar el botón rojo y siguió escuchando a la participante mientras cantaba y bailaba al ritmo de Monique.
Los 4 jurados finalmente voltearon, pero Shakira se quedó con la voz. Esta participante fue la que está en la 6ª temporada, donde tuvo la mejor audición. Este video aún es visto en la red social YouTube y aunque es del año pasado, sigue teniendo miles de visitas. She doesn't know what I do to please you. I take you to el malecón por un caminito. Me dicen que tu novio anda con un rifle. Cause we were dancing mambo, but she don't allow it. Hey, and I'm crazy, but you like it. Loca, loca, loca. You like that, it ain't easy. Loca, Damn, I can't believe it, yes, honey. loca, loca, loca. You like that, it ain't easy. Hey, loca, loca. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian flag.